Hola, hoy quiero compartirte unas fotografías contundentes de una maestría sin igual, pero se trata desgraciadamente de un trabajo no tan conocido como merece. Lo hizo el fotoperiodista francés Gilles Perez durante la Revolución iraní de 1979. Hoy hablamos de las fotos que conforman Telex Irán, uno de los fotolibros más importantes de finales del siglo XX. El trabajo fotográfico de Gilles Perez realizado en Irán es complejo, lleno de capas que se aprecia muy fácilmente desde la estética, pero que se comprende con mayor profundidad si se le contextualiza en un marco geopolítico, particularmente enmarañado. Esta es la historia. La revolución iraní fue un levantamiento popular que inició en 1978 y provocó el derrocamiento de la monarquía para dar paso a una república islámica. En noviembre de 1978, 3 estudiantes murieron durante una protesta contra el régimen del entonces Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, quien sería eventualmente derrocado para dar paso al Ayatollah Khomeini. Un año después del asesinato de estos estudiantes, unos militantes iraníes invadieron la embajada de Estados Unidos en Teherán y secuestraron a 72 extranjeros durante más de un año. Fue uno de los desastres diplomáticos más grandes de la historia y su pésimo manejo le costó la reelección, entre otros factores, al presidente Jimmy Carter. Fue tan famoso que incluso se hizo una película, algo que ganó el Oscar al mejor filme. Durante 5 meses, en los momentos más álgidos de la revolución iraní, Gilles Perez realizó un registro fotográfico de lo que ocurría en aquel país, no como una crónica ni una fotohistoria, sino como un testimonio personal. Bueno, pero ¿quién es Gilles Perez? Pues es un fotoperiodista increíblemente importante. Estudió primero filosofía y ciencias políticas, pero decidió dedicarse a la fotografía en 1971. Resultó un prodigio fotográfico y para 1972 ya era miembro de la Magnum Photos, la agencia más importante de imagen en el mundo. Gilles Perez incluso llegó a ser presidente de Magnum en 1986. Perez es uno de los fotoperiodistas multigalardonados más importantes del mundo que ha trabajado durante 5 décadas, ya en Irán, como ya mencioné, pero también en Bosnia o en Ruanda, y su obra fotográfica se expone en los museos más importantes del mundo. Las fotos de Perez en Irán muestran su percepción, sus opiniones, los encuentros y desencuentros que él tuvo con una nación llena de contradicciones. El conjunto fotográfico se publicó en el libro Telex Irán, en nombre de la revolución de 1984. Durante aquella época, las fotos que circulaban en Occidente eran algo que mostraba a un Irán totalmente radicalizado, fuera de control, controvertido y convertido en un estado islámico terrorífico. Eso era lo que se veía en Occidente a través de los ojos de los fotoperiodistas. Pero las fotos de Gilles Perez ofrecen una narrativa muy distinta de la manera en la que se representó gráficamente el conflicto de Irán como se mostró en Estados Unidos o en Europa. Es hora de revisar algunas de estas fotografías con mayor detenimiento y veremos todo lo que Gilles Perez tiene por enseñarnos con su portentoso ojo fotográfico. Vamos a revisar las fotografías de este libro, Telex Irán, también conocido como Telex Persan. Vamos a platicar un poco de eso. Y vamos a dar un vistazo a este texto Persan, porque recuerden que Irán era la antigua Persia. Y abrimos primero que nada con esta fotografía, un texto que es un auténtico manifiesto que dice: como iraní quiero que los corresponsales y los fotoperiodistas, etcétera, digan la verdad al mundo. Y esto ya es un primer tema muy importante de fondo en este libro, porque da cuenta de cómo los militantes que secuestraron a los diplomáticos estadounidenses entendían perfectamente el valor mediático, utilizaban a los medios de Occidente, comprendían su lógica y generaron un auténtico terrorismo mediático. Esto lo vamos a poder ver en la primera fotografía que nos muestra Gilles Perez, donde está haciendo fotografías de las portadas de, por ejemplo, el New York Post, donde verdaderamente había un frenesí por este tema que fue desde luego manipulado, provocado en buena medida por los militantes iraníes. Y vamos a comenzar a ver el primer cuadro que tenemos aquí, unos encuadres de ubicación que nos
definitivamente estos planos generales panorámicos nos dicen dónde estamos, nos muestran una primera entrada narrativamente hablando de qué es Irán, dónde está Irán. Y vamos a ir viendo un Irán diferente, un Irán que no es el que de alguna manera se muestra en estos tabloides que vimos al principio del libro. Vamos a ver muchas fotografías potentes. Esta es una gran fotografía de Gilles Perret, esta imagen de la niña, estos diablos que van a aparecer ahí de la cultura islámica, etcétera, y estos instantes decisivos sin duda. Estamos hablando de un género de fotoperiodismo. Vamos a ver que va a haber arreglos en dípticos, trípticos, polípticos. En esta página podemos ver a la izquierda toda una cronología de los datos de qué ocurría con Irán. De hecho, los minutos iniciales de este video fueron dedicados a dar este contexto porque es muy importante contextualizar la información. En esta página, lo primero que resalta es esta fotografía de los niños. Es una fotografía maravillosa. Me encanta porque además a mí me hace un eco con estas fotografías que hizo el maestro Henri Cartier-Bresson en Madrid en 1933. Bueno, pues en este caso, Gilles Perret nos ofrece un contraluz, esta imagen muy dinámica, el niño corriendo por allá, el paisaje, qué fotografía tan bien hecha. Me recuerda mucho a las fotografías de Joseph Cudel, que ya he hecho un video sobre él que pueden ver aquí en el canal. Y solamente hay un ajuste tonal evidente en el rostro del niño, que por el contraluz seguramente quedó las bajas sombras muy empastadas y se hizo un pequeño ajuste, que es algo que también se acepta en el fotoperiodismo. Y esto es un primer atisbo de lo que será el estilo de Gilles Perret a lo largo de este libro. Se trata de una fotografía que a primera vista nos da la impresión de ser dos fotografías, la plana de la izquierda una fotografía, la plana de la derecha, pero no, realmente es una sola imagen. Y esto es portentoso porque habla del nivel de pericia que tenía visualmente hablando Gilles Perret. Si vemos la fotografía de la izquierda, esta fotografía, este segmento, llamémoslo, del hombre viendo hacia abajo los árboles, ya es una fotografía que tiene un sentido importante, y la de la derecha, la geometría que tenemos por ahí con ese trapecio del punto de fuga, los hombres caminando, etcétera, es otro cuadro que en sí mismo también es interesante, pero es la unión de estas dos piezas visualmente hablando en una sola fotografía, en una sola toma, que nos van mostrando complejidad, y platicaremos un poco más de eso porque realmente vale la pena. Aquí tenemos otro de estos ejemplos. ¡Qué fotografía tan potente! Podemos ver que estamos dentro de un vehículo. Las ventanas ofrecen un marco, un encuadre natural, esto que en inglés se llama el frame within the frame, y podemos ver a la izquierda un cuadro, un primer cuadro, el hombre con las bolsas, el otro hombre caminando, un cuadro a la derecha, el hombre con esta luz rasante, muy potente, luz dura, que nada más vemos la mitad del rostro, que la vuelve misteriosa, y una otra figura central donde tenemos ese triángulo que nos permite, en definitiva, meternos dentro de la imagen. No sabemos qué estamos viendo, no vemos el rostro, es un tema de misterio. Los tres cuadros, es un tríptico incluido en una sola fotografía, es verdaderamente muy potente. A lo mejor cada una de las piezas podrían ser interesantes, pero sin duda ya unidas en una sola pieza resultan muy atrayentes. Y vamos a ir viendo cómo tenemos un Irán donde el Estado Islámico, donde las autoridades religiosas son clave. Y desde luego podremos ir viendo estos usos de nuevo de la manipulación de los militantes respecto de los medios. Esta es una fotografía de un aparato de televisión. Y entonces también Gilles Perret va mostrando ese uso de los medios, esos usos mediáticos. Esta fotografía me encanta, qué maravilla. Tenemos una imagen llena de ritmo por estas rejas. Tenemos además el miriñaque que nos ofrece Patrón, una luz muy dura y mucha profundidad porque tenemos el primer plano con esta estructura metálica y luego la acción que se desarrolla atrás. Una imagen muy sugerente. Qué ojo de Gilles Perret. Otra imagen compleja que tiene mucha profundidad en términos de planos. El primer término, el hombre que está a la derecha, que las sombras están totalmente empastadas porque Gilles Perret
expuso hacia las luces, hacia las altas luces. No perdemos detalle en las luces, pero sí las sombras se nos vuelan, porque la fotografía siempre ha sido un medio muy contrastado, muy distinto a la capacidad de rango dinámico que tienen nuestros ojos. Así resuelve la fotografía. Luego un hombre de perfil que tenemos en el centro, y a la izquierda otro cuadro diferente, que es de nuevo como si tuviéramos un díptico. Vemos una mirada ahí que se cuela, ¿no? Yo creo que es una niña, ¿no? Por la altura, una mujer, pero muy jovencita por lo menos. Un hombre viendo hacia un lado y además una imagen más caótica, una escena más caótica hacia la izquierda. No olviden además que estamos viendo a un Irán diferente del que nos muestran los medios, un Irán que es con un contexto diferente. Esta es una de las grandes fotografías de Gilles Perès. Esta imagen verdaderamente asombra por todos lados. De nuevo, este arreglo de trípticos, el ritmo que tenemos a la izquierda, observen cómo toda la vestimenta, todas las burkas negras, cuando tenemos un color blanco, pues de inmediato se van al centro de la imagen. Además, las miradas, tenemos muchas miradas que nos están observando. Especialmente la mirada central es una imagen misteriosa, es un rostro que está parcialmente cubierto y es definitivamente un contacto con la cámara muy potente. En ese mismo segmento, en ese mismo triángulo central, tenemos dos cosas ocurriendo al fondo: un hombre en movimiento, no es una imagen estática, ya ahí tenemos estos visos de movimiento, el hombre con el arma, y a la derecha, el tercer cuadro, una mujer, pero la mujer se le ve el rostro. Y qué peculiar, ¿no? Qué interesante cómo nos lleva hacia esa profundidad también Gilles Perès. Gran fotografía del maestro francés. Y aquí podemos ir viendo poco a poco cómo tenemos estos arreglos en polípticos. Este es un tríptico, y cómo va Gilles Perès mostrando lo que ve. Esta nación iraní que está lejos de ese caos que mostraba los titulares de los tabloides. Una imagen también muy interesante, el rostro ilustrado de la mujer viendo hacia la cámara, viendo entre comillas desde luego, el fondo, la gente, el camino, como muy on the road, así al estilo, no sé, de Robert Frank, ¿no? De lo que hacía Jack Kerouac con On the Road. Una fotografía también muy sugerente, muy interesante. Y aquí de nuevo, ¿no? Vamos viendo el ojo de Gilles Perès, vamos viendo cómo nos va mostrando, contextualizando qué es Irán, dónde está Irán. Otra fotografía de gran complejidad. Aquí no tenemos prácticamente miradas, las miradas o los rostros están muy en el plano de fondo, muy en el último término. En los primeros términos no tenemos rostros. Qué cosa tan interesante, qué extraño, ¿no? Vamos a ver ahora de nuevo los arreglos que hace Gilles Perès. Esta fotografía también, vamos viendo cómo él va recorriendo Teherán, cómo va encontrando y cómo va notando cosas. Eso es algo que siempre es importante en la fotografía. ¿Qué notamos? Y eso que notaba Gilles Perès y que se detenía. El ritmo, aquí un ritmo muy orgánico en esta fotografía. La luz también importante. Y bueno, vamos viendo cómo se entremezcla la militancia, la religión. Esta fotografía también es portentosa en términos de las geometrías. Vean el triángulo de la izquierda. También se genera una composición triangular hacia la derecha. Los propios rostros generan una suerte de triángulos. Entonces es una imagen muy dinámica, aunque a primera vista podría no verse. Ahí lo tenemos, ¿no? Y todos los simbolismos, las miradas, la mirada a la cámara, muy importante. Varios ojos dirigiéndose, haciendo contacto con Gilles Perès. Bueno, pues este trabajo, no en balde, ha sido tan importante, porque tiene tantas capas de sentidos sociológicos, antropológicos. Otra imagen que también desde lo estético funciona muy bien, y es que el trabajo de Gilles Perès se puede entender muy bien desde la estética, pero cuando tenemos todo el contexto geopolítico, cuando entendemos a qué se está refiriendo con estas opiniones, con esta manera de él reaccionar hacia los acontecimientos, va mucho más allá del mero fotoperiodismo, se convierte en un auténtico documentalismo que no solamente está pendiente de la información pura y dura del día de hoy, sino que está trascendiendo en capas más profundas. Una gran fotografía también
esta que tenemos aquí. Y esta es otra imagen que a mí me fascina, porque todos los reflejos, todas las capas que tiene, como si tuviéramos varias exposiciones, nos hablan de un ojo tremendamente sofisticado de Gilles Perès, que verdaderamente él está ahora sí que con un ojo al gato y otro al garabato. Y eso me parece fascinante, porque genera imágenes tremendamente ricas, muy complejas, que se pueden agotar, ver una tras otra. Aquí vean de nuevo los diferentes cuadros, la profundidad. Primer término, el hombre con el arma, las mujeres abajo en esta toma picada. Y claro, aquí estamos hablando de símbolos como puede ser las armas, la subyugación, la cultura islámica, la subyugación de la mujer. Y vamos a ir viendo cómo hay cada vez más símbolos religiosos, más figuras de los líderes religiosos, porque fueron claves, ¿no? Todas las partes. Esta fotografía en particular me quiero detener un poco porque es la fotografía de portada. De nuevo, parecen dos cuadros, pero es un solo cuadro, es una sola imagen. Y vean las grandes diferencias que hay. La izquierda sumamente compleja, abigarrada, la derecha mucho más simple, además muy dinámico. Esas diagonales que tenemos de la edificación de la derecha, muy peculiar. Siempre me llama mucho la atención cómo podemos ver de la nariz hacia la barbilla del ayatolá a la izquierda, pero de los labios hacia arriba en el rostro del chico de la derecha. Y además fue una fotografía muy afortunada para la portada porque pudo incluir muy bien el texto del título del libro. Entonces un arreglo que además vamos a ver al final, que realmente sí tenemos portada y contraportada como una sola página, con una fotografía que es emblemática. Siempre habría que recordar que en un cuerpo de obra fotográfico hay una imagen que es nuestra imagen ancla, esa que nos va a servir tanto para una portada, para un póster, que es como la síntesis, como el destilado de todo el trabajo que se hizo. Entonces, cuando uno realiza un cuerpo de obra con varias fotografías, siempre es bueno buscar cuál es nuestra fotografía ancla. En este caso, esta es la imagen ancla de todo el proyecto. Y vamos a seguir viendo de nuevo los líderes religiosos, la importancia que tienen dentro de la vida política y cómo al final del día esta revolución islámica surge también desde este tema religioso que tanto asusta a Estados Unidos. Porque claro, cuando se da el atentado del 11 de septiembre, que fue pues una tragedia y una cosa tremenda, pues no salió de la nada, ¿no? Ya dice el adagio latino, ex nihil nihilo fit, de la nada, nada nace. Entonces, estos movimientos ya se venían fraguando desde muchísimos años después. Estamos hablando aquí de 1979, 1980, cuando son realizadas estas fotografías. Gilles Perès pasó 5 o 6 meses desde noviembre de 1979 hacia 1980. Entonces, estos movimientos, estos temas se empiezan a fraguar desde muchos años antes, que los atentados del 11 de septiembre, con los resultados que conocemos. Otra imagen muy distinta, muy interesante, toma contrapicada, una composición simétrica. Vean además los ecos en las texturas, en los patrones de algunos de los textiles con los patrones que tenemos en la arquitectura. Una toma también interesantísima, gran imagen. Bueno, pues aquí podemos de nuevo ver los contextos. Esta es una obra que vale la pena verse y releerse. Es una pena que sea tan difícil de conseguir actualmente, que es una pieza de colección este libro, pero es uno de los trabajos más importantes del siglo XX. Ahí tenemos la contraportada y podemos ver que efectivamente se trata de la misma imagen completa y cómo fue aprovechada por parte de Scalo Editores para generar esta pieza tan interesante, que sin duda vale la pena leer, releer. Y yo invito a la gente que si quieren incluso puedan ver el video original que es cortesía de Librería Marini, para que puedan revisarlo, ponerle pausa. Desgraciadamente es difícil conseguir el libro, pero bueno, afortunadamente tenemos esta imagen, este video que nos ayuda a hacerlo. Y bueno, el comentario espero que haya sido de utilidad para poder comprender un poco más con profundidad o dar una apreciación diferente de este texto Telex Irán del fotoperiodista francés Gilles Perès. Telex Irán se ha convertido en una pieza de colección muy difícil de conseguir, desgraciadamente. El libro nunca alcanzó mayor difusión porque Gilles Perès no siguió las agendas políticas y comunicativas de Occidente, para comenzar. Y segundo, porque lo publicó en Scalo Verlag,
una editorial sin los alcances globales de algunas de sus contrapartes en Estados Unidos y en otros países. Sin embargo, es una de las reflexiones visuales más interesantes que se han construido en toda la historia de la fotografía. Gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en el próximo. Chao.